Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. El Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, a través de su directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, y del director de Desarrollo Institucional, el doctor Gabriel Morotla de León, les da la más cordial bienvenida a esta sesión académica del 25 de enero de este año 2023, titulada Trastornos de la Conducta y Actividad Cerebral. Para ello, ya se encuentra con nosotros el doctor en Ciencias, José Alejandro Ríos Valles. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctor. Adelante, por favor. Gracias. Bien, nuestro tema de, podríamos decirlo, de reflexión el día de hoy es sobre trastornos de la conducta y actividad cerebral. Pues es muy importante considerar el origen de los trastornos de la conducta, dado que evidentemente es la razón por la cual se hace presente un trastorno en el proceso de interacción social de un individuo y su entorno. Entonces, sabiendo que la conducta es una función regulada por un órgano central, pues debemos tener aquí muy presente que el órgano motivo de nuestro estudio cuando estamos evaluando un trastorno de la conducta, pues es el sistema nervioso. Y este como tal es el responsable de todas las funciones mentales, no solamente de la conducta, sino también de los procesos cognitivos y los procesos de la comunicación humana. Estos dos, por supuesto, tanto los procesos cognitivos como los procesos de la comunicación humana, son interactuantes en los trastornos de la conducta. Y de hecho, participan de una manera elemental. Bien, entonces vamos a considerar aquí que la conducta como tal está muy difundido. Es una condición biológica en cuanto al comportamiento de una persona. Y resulta que este comportamiento tiene características muy particulares, particularmente aquellas que nos interesan cuando hay algún trastorno del comportamiento que se manifiesta en la conducta del individuo, pues es cuando nos interesa saber qué está sucediendo. Y entonces las manifestaciones de manera elemental, lo más común que estamos conociendo, aún en la actualidad, por supuesto, es los trastornos de depresión, ansiedad, angustia, aprensividad, que en realidad son circunstancias que se pueden achacar a una condición social o familiar adversa. Sin embargo, la incidencia de estos trastornos solo es en aquellas personas que tienen esa fragilidad biológica para poderlo manifestar. Entonces, esta fragilidad biológica está justamente sustentada por la condición y la salud de este sistema nervioso responsable del funcionamiento mental. Bien, entonces, si el sistema nervioso es el responsable de las funciones mentales, podríamos considerar esta expresión como un punto importante de reflexión. Si la conducta se altera, entonces está alterada la función cerebral. Esa sería una pregunta que es importante considerarla. Sabemos entonces que la conducta como tal es una función aprendida a partir de las experiencias que un individuo tiene con el entorno durante su desarrollo o durante la vida. Obviamente desde el inicio del desarrollo. Entonces, las experiencias que un individuo pueda tener con su entorno, aún estando dentro del vientre materno, son experiencias que van a dejar un aprendizaje. Y ese aprendizaje va a irse
imprimiendo en las huellas de memoria propias de la regulación de la conducta. Por supuesto, dependiendo de la edad, podríamos hablar acerca de la capacidad para discernir sobre la conducta que una persona pueda tener, ya sea niño, adolescente o adulto, su capacidad para discernir al respecto de su calidad de comportamiento es algo que está sujeto al juicio y al criterio del individuo. Y este juicio, pues también es la capacidad de poder analizar y reflexionar acerca de las condiciones en las que se está teniendo una experiencia. Y por supuesto, esa es una función que no se nace con ella. Esa función de discernimiento o diferenciación de las condiciones conductuales se va dando según la oportunidad que un individuo tiene para poderse autoanalizar y poder tener esa conciencia de su calidad o características de comportamiento. Entonces, esto es algo que se aprende. Es decir, esta capacidad para entender si tengo o no tengo algún trastorno de conducta es algo que se va a entender en función de la capacidad de aprender a reconocer nuestra condición conductual. Entonces, este aprendizaje tiene mucho que analizársele cuando tenemos un trastorno de conducta. Por ello, entonces, resulta necesario no solamente identificar factores de coincidencia familiar en cuanto a trastornos de conducta. Y ahí tendríamos clínicamente la necesidad de indagar justamente los antecedentes heredofamiliares para identificar estos aspectos. Pero además de los antecedentes familiares, es muy importante el proceso de desarrollo al cual ha estado sujeto un individuo desde su gestación. Entonces, aquí es donde se hace importante considerar este aspecto que es el neurodesarrollo. Y la condición en la cual se desarrolla el sistema nervioso, pues es necesario a lo mejor hacer alguna reflexión de conceptos muy básicos desde la perspectiva embriológica. ¿Cómo es que se va formando el sistema nervioso a partir de las capas germinales? Específicamente en este caso el ectodermo, que es el responsable de la formación del sistema nervioso. Y cómo es que a través del periodo gestacional el ectodermo va diferenciando grupos celulares para poder dar lugar específicamente a aquellas estructuras neurológicas que van a ser responsables del comportamiento. Entonces, sabemos que nuestro sistema nervioso lo dividimos en sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, y que particularmente el sistema nervioso autónomo es una estructura que se encarga de regular el comportamiento instintivo. Esto creo que es algo fundamental enfatizarlo. El comportamiento instintivo. Y que nuestro sistema nervioso autónomo prácticamente desde podemos decirlo así, de una manera muy explícita, desde el 20º día de embarazo, ya tiene manifestaciones importantes de su presencia, porque justamente aproximadamente en esa fecha del desarrollo gestacional se establece la circulación materno-fetal entre el embrión y su madre. Y para esto el sistema nervioso de ese embrión ha estado en proceso de crecimiento gracias a esta información genética que le va a permitir en primera instancia regular las funciones homeostáticas necesarias para la regulación y conservación de la vida. Pero a su vez estas estructuras van a permitir
la regulación del comportamiento instintivo. Y aquí es donde creo que tenemos un punto interesante, porque el comportamiento instintivo sabemos que está regulado específicamente por el hipotálamo, que tiene los centros reguladores de la ira, del placer, de la saciedad, del hambre, de la sed, de la temperatura corporal. Entonces, estas neuronas que se diferenciaron a partir de la capa germinal ectodérmica son las encargadas de regular estos comportamientos instintivos. Entonces, cuando el ser humano, aún estando justamente en este periodo de gestación o desarrollo, tiene una disminución de la cantidad de nutrientes que circulan por su torrente sanguíneo, el hipotálamo genera un impulso que propicia una sensación corporal. En nosotros los adultos lo podemos identificar con toda precisión, porque cuando nuestro organismo tiene disminución en la concentración sanguínea de nutrientes, es cuando sentimos hambre. Y esa hambre es la que nos hace buscar o tener un comportamiento para buscar satisfacer esa sensación que tenemos. Esta sensación de hambre, si no la mitigamos oportunamente, va a incrementar su intensidad, generando estados emocionales de ira, de enojo, a pesar de no tener socialmente alguna razón para ponernos enojados, pero estamos enojados porque nuestro sistema nervioso está incrementando el estímulo y nos hace sentir mayor incomodidad corporal por esa hambre que nos hace sentir. Y eso genera un comportamiento específico. Entonces, por ello es que estas estructuras neurológicas de regulación del comportamiento instintivo es importante que las tengamos presentes en cualquier etapa de la vida. Bien, entonces, estas estructuras neurológicas, hablando del sistema nervioso autónomo en lo general, se tienen que conectar con el sistema nervioso central. Y para ello, entonces, existe un proceso de desarrollo neurológico específico, que es el que nos va a dar la oportunidad de que todas nuestras células nerviosas puedan estar adecuadamente conectadas entre sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central. Y aquí la importancia del sistema nervioso central es porque es el encargado de el asentamiento de los procesos conscientes. Es el que nos va a permitir justamente aprender. Nuestras neuronas corticales son las que van a regular la conducta y todos los demás procesos mentales necesarios para el aprendizaje del comportamiento de acuerdo al entorno social donde cada quien se encuentra inmerso. Esto que he puesto aquí, los trastornos por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del espectro autista son, por obvio, los ejemplos más contundentes de trastornos de la conducta. Pero no son los más frecuentes. Los más frecuentes son los clásicos que actualmente están en boga, la depresión y la ansiedad. Bien, pero esto nos sirve para identificar entonces que estos dos trastornos que he puesto en esta diapositiva tienen su origen en un desorden del funcionamiento de las neuronas de la corteza cerebral del área prefrontal. Justamente porque sabemos en la actualidad que esa área de nuestro cerebro es el que se encarga de la regulación del comportamiento consciente, no del comportamiento inconsciente. Recordemos que el comportamiento inconsciente lo estimula, lo propicia, lo regula el sistema nervioso autónomo. Pero entonces, esta comunicación interneural entre el sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central es donde puede estar justamente una falla en el proceso de organización de las conexiones interneurales
para la regulación de las funciones mentales. Bien. Por ello esto es algo que ya comenté hace rato, resulta tan importante considerar todo aquello que esté relacionado con la gestación por justamente la posibilidad de que las adversidades gestacionales pudieran alterar el proceso biológico de migración celular y especialización neuronal. Vamos ahorita a abordar al respecto. La maduración neural está sujeta a este proceso de crecimiento que tienen las neuronas, no solamente a partir de que se empiezan a reproducir en la matriz germinal, sino también a partir del momento en que empiezan a migrar de los centros de germinación neural hacia los lugares neurológicos donde específicamente las neuronas se van a encargar, de acuerdo a su información genética, del control y la regulación de una función mental en particular. Entonces, este desarrollo neurológico, brevemente aquí vamos a hacer un recordatorio acerca de las fases tan importantes que debemos tener presentes. La primera fase de desarrollo, aunque aquí está establecido, dice de la 10ª a la 25ª semana de gestación o del embarazo. Bueno, sabemos que las neuronas desde el primer momento en que están en proceso de desarrollo ya están reproduciéndose, formándose, pero particularmente en este periodo del embarazo es donde este proceso de formación de las macroneuronas cerebrales es mucho más importante, de la 10ª y la 25ª semana de embarazo. Entonces es un periodo donde el sistema nervioso tiene, en tanto menos edad gestacional, mayor vulnerabilidad para que se desordene este proceso de formación de macroneuronas. Y a partir de estas macroneuronas se van a ir diferenciando los diferentes tipos celulares que nuestro sistema nervioso tiene. Y aquí básicamente podemos decir que son las neuronas, un tipo celular, y el otro son las células gliales. Y que las células gliales debemos recordar que son células nerviosas, igual que las neuronas, con la salvedad de que estas tienen una función muy particular de sustentar la vida de las neuronas. Entonces las células gliales, que son los astrocitos y los oligodendrocitos, son los encargados de ayudarle a la neurona a mantenerse viva y a funcionar. Este proceso de desarrollo del sistema glial se considera que llega justo hasta el primer año de la vida, es decir, desde la gestación y al primer año de la vida se debe tener ya una importante participación y formación de células gliales. ¿Por qué? Pues porque son las que necesitan las neuronas para poder funcionar. Bien, la tercera fase de desarrollo neurológico se está considerada así por ser un momento de especialización neuronal. Es decir, las neuronas que han viajado a partir de la matriz germinal hacia las diferentes estructuras del sistema nervioso, y aquí me quiero referir específicamente a las estructuras de la corteza cerebral, del sistema nervioso central. Estas neuronas van a estar en proceso de especialización hasta los primeros 3 años de la vida, de una forma muy enriquecedora. Este proceso de diferenciación celular no termina en este 3er año de la vida. Nuestro sistema nervioso continúa con este proceso de diferenciación funcional, logrando mejores habilidades y control de funciones mentales conforme va creciendo. Y es esta fase del desarrollo que nos hace pensar justo en lo que conocemos como plasticidad cerebral. Sabemos que al nacer tenemos una cantidad importante de neuronas en nuestro cerebro
se calcula que son, durante el embarazo, llegan a ser hasta 200,000 millones de neuronas, pero resulta de que todas ellas, la mitad, son empleadas para este proceso de crecimiento y diferenciación de nuestro sistema nervioso. De forma tal entonces que se considera que al nacer tenemos aproximadamente 100,000 millones de neuronas que vamos a utilizar durante nuestro desarrollo, y que estas neuronas teóricamente van a tener su proceso de desarrollo culminando aproximadamente hasta los 15 años de la vida, como dice justamente en la última parte de esta diapositiva, en la cuarta fase del desarrollo neurológico, donde participan de una manera importantísima los oligodendrocitos, que son parte del sistema glial y que son los encargados de formar las vainas de mielina alrededor de todos los nervios de nuestro cuerpo. Y con esa proteína que envuelve el oligodendrocito a los axones de las neuronas, propicia una velocidad de conducción del estímulo nervioso muy eficiente, que es útil justamente para todos los procesos mentales, para poderles dar la rapidez y la agilidad que necesitan para poder ser desarrollados. Bien, entonces nuestra corteza cerebral es necesario recordar que tiene que estar muy bien conectada con las estructuras subcorticales del sistema nervioso autónomo, donde podemos considerar una participación importante de estructuras como la amígdala cerebral, el hipotálamo que hace rato mencionaba, el hipocampo, que es el encargado de la memoria a corto plazo y de la memoria inmediata. Bien, por decir algunas estructuras. Pero entonces todas estas estructuras requieren de estímulos nerviosos para poder procesar funcionamiento. Y por ello entonces todos los nervios sensoriales y los sentidos especiales, oído, vista, gusto, olfato, llevan esa información a partir de los receptores sensoriales nerviosos que tenemos distribuidos por todo nuestro organismo y los llevan por los nervios sensoriales, luego sería por la médula y el tallo cerebral, y de ahí partiría a las estructuras diencefálicas, donde está justamente el hipotálamo, donde están los ganglios basales, y el tálamo, por supuesto, es una estructura súper importante. Y porque a partir del tálamo es justamente de donde nacen todas las conexiones nerviosas con la corteza cerebral. Entonces el tálamo va a estar interactuando con todos estos estímulos que recibe del entorno para enviarlo a las neuronas corticales y que éstas vayan memorizando en el lóbulo parietal todo lo relacionado con la sensibilidad corporal, en el lóbulo occipital todo lo relacionado con la sensibilidad visual, en el lóbulo temporal lo relacionado con la sensibilidad auditiva, y el lóbulo frontal encargado de la organización del movimiento corporal y del pensamiento, así como de la regulación consciente de la conducta. Entonces, nuestro lóbulo frontal tiene una participación importantísima a partir de que las neuronas corticales regulan este comportamiento de manera consciente. Por tal, entonces, es necesario aquí nuevamente traer el tema de si esta comunicación interneural tálamo-cortical tiene algún desorden en los trastornos de la conducta. Y por supuesto que la clínica es el instrumento más importante que podemos usar para identificar los trastornos de la conducta cuando estos tienen un origen orgánico o cuando tienen un origen social. Entonces podemos decir que puede haber personas con un sistema nervioso perfectamente saludable, pero con un aprendizaje nocivo del comportamiento que le hace tener trastornos de conducta.
y su sistema nervioso funciona perfectamente bien. El caso contrario sería cuando el origen es biológico, es decir, cuando existe un trastorno en la estructura biológica regulatoria del comportamiento, que es justamente el sistema nervioso. Bien, entonces la clínica es la que nos va a ayudar a diferenciar este origen o este posible origen. El interrogatorio que se hace al respecto de los antecedentes del desarrollo, de los antecedentes personales patológicos, los antecedentes familiares, la interacción que el individuo ha tenido durante todo este proceso de desarrollo con su entorno, ya sea el entorno familiar, social, escolar, en fin. Bueno, entonces, la clínica es fundamental, es prioritaria. Podemos contar con algunos instrumentos adicionales para identificar si la actividad cerebral de la persona que estemos evaluando es o no saludable. Y ahí es donde vamos a poder diferenciar con toda precisión, con este instrumento, si el sistema nervioso del individuo está funcionando correctamente, entonces su trastorno de la conducta es total y absolutamente aprendido a partir de las experiencias que ha tenido con su entorno social durante todo su desarrollo. Pero si su sistema nervioso no está funcionando correctamente, un electroencefalograma nos va a permitir identificar esto y nos va a permitir conocer diversos grados de desorden de la función o de la actividad cerebral. Estos desórdenes de la actividad cerebral pueden ser muy leves, incluso moderados, y se puede vivir con ellos a pesar del desorden. Pero entonces ese desorden, recordemos que tiene que ver con esa interconexión neural, tálamo cortical, o incluso con algún desorden propiciado por trastornos del neurodesarrollo, donde se pueden observar las estructuras corticales con algunos trastornos estructurales, que es a lo que le llamamos displasia cerebral. Es decir, áreas del cerebro que no se desarrollaron apropiadamente, posiblemente por algún factor de adversidad gestacional o durante el embarazo. Vuelvo ahorita a insistir, justo por ello es tan importante la clínica, indagar todos los antecedentes del desarrollo, recordando que el sistema nervioso es muy vulnerable toda la vida, pero particularmente en la gestación, el primer trimestre de embarazo es el más vulnerable. Y es donde el crecimiento de las macroneuronas y la diferenciación celular va a tener repercusiones negativas porque no vamos a tener un buen desarrollo. Y si tenemos ya ese antecedente de adversidades gestacionales, por demás es importantísimo entonces ponerle atención a esa personita en desarrollo para buscar que esa plasticidad cerebral de la cual todos podemos disponer pueda compensar esa falla orgánica propiciada por esa adversidad gestacional y que las neuronas que tiene como reserva funcional puedan tomar el control y regulación de las funciones mentales, específicamente en este caso de la conducta. Porque sabemos que nuestro sistema nervioso puede compensar de manera extraordinariamente maravillosa muchos desórdenes. Si es que los detectamos a tiempo, los atendemos y propiciamos que sus mecanismos de plasticidad cerebral le ayuden a reorganizar la estructura y la función neurológica, y en este caso la estructura me refiero a las sinapsis que se van formando gracias a los procesos neurológicos que se dan durante la vida para permitir la formación de las estructuras de memoria o las huellas mnémicas que van a ser el soporte funcional de todo lo que tenga que ver con la regulación de esto. Bien, entonces por ello, insisto, tan importante tener en cuenta la clínica
y esto que estoy mencionando con respecto al electroencefalograma, pues tengamos presente que es un instrumento que nos puede ayudar a identificar si existe o no un desorden en la función cerebral que pudiera tener necesidad de regulación neurofarmacológica. O si el desorden es muy leve, pudiera incluso no tener necesidad de regulación neurofarmacológica y ser manejado estrictamente con pura terapia conductual. Bien, vamos a ver algunos aspectos del electroencefalograma. Específicamente esto que muestro en esta diapositiva es para identificar que el cerebro en sus diferentes áreas tiene ritmos de actividad diferentes y todos ellos están presentes. El más lento de ellos es el ritmo delta, que es un ritmo que tiene 4 ciclos por segundo o menos. El ritmo teta, que va de los 4 a los 8 Hz o ciclos por segundo. El ritmo alfa, que va de los 8 a 12 Hz. Y el ritmo beta, que es mayor de 13 Hz. Particularmente los ritmos lentos son ritmos que están muy presentes en las etapas iniciales del desarrollo y que es normal que los podamos ver durante el primer año de vida. Pero posterior al primer año de vida, estos ritmos lentos deben dejar de dominar el panorama de la actividad cerebral para ser solamente parte de la actividad sin ser los dominantes. Entonces, el ritmo delta y teta son particularmente, están presentes durante las primeras etapas del desarrollo, de forma tal que un cerebro alrededor de los 4 años en adelante, y a más tardar a partir de los 6 años, ya debe tener un ritmo de actividad cerebral dominante, predominantemente del rango alfa. Entonces, todavía va a tener actividad delta, actividad teta, pero sus ritmos cerebrales deben ser alfa predominantemente. Y a partir de esta edad, en lo sucesivo, debe mantenerse en ese nivel de dominio de actividad cerebral alfa. La actividad beta es un ritmo cerebral que particularmente está presente cuando nuestro sistema nervioso cortical está activo, cuando estamos pensando. Justamente si en este momento a todos nosotros nos pudieran poner un monitoreo electroencefalográfico, estaríamos viendo puro ritmo beta, porque todas las neuronas corticales estarían trabajando aceleradamente, procesando las funciones mentales. Entonces, esto nos hace ver que el ritmo beta es justamente el ritmo donde vamos a poder identificar alguna alteración del comportamiento. Porque sin haber necesidad de que un individuo esté desarrollando funciones mentales cuando debería estar, por ejemplo, en reposo con ojos cerrados, debería estar en ritmo alfa. Pero si está en reposo con ojos cerrados y tiene puro ritmo beta, ese cerebro no está trabajando acorde a una condición fisiológica y tiene un desorden en la regulación funcional. Estas personas característicamente que tienen dominio de ritmos beta suelen ser personas, no necesariamente tienen que ser inquietas y activas, porque pueden ser muy tranquilas, aparentemente muy relajadas, pero su cerebro está constantemente pensando, constantemente en actividad. Por las imágenes mentales que se generan a partir de las estructuras mnémicas de que disponemos, se generan precisamente las posibilidades de estructuras del pensamiento. Bien, vayamos al siguiente. Aquí estamos viendo ya un trazo electroencefalográfico y este trazo elementalmente se ve un trazo de características normales. No se visualiza que hay ahí algún desorden. Y aquí vemos en la parte izquierda de la pantalla unas letras y números que identifican cada línea de registro. Esas letras y números justamente permiten reconocer qué área del cerebro es la que están registrando. Entonces, la primera línea dice FP1A y luego está un guión F3. Eso quiere decir que está registrándose el área prefrontal izquierda
y el área frontal anterior izquierda, en esa primera línea. Entonces, al hacer la lectura de cada línea, es donde podemos ir identificando los diferentes ritmos que puede presentar la actividad cerebral y así sucesivamente en las demás líneas. De forma tal entonces que podemos tener un registro de la actividad cerebral en todas, perdón por esta interferencia, en todas las áreas cerebrales, frontales, parietales, occipitales y temporales. Y debemos tener presente que el electroencefalograma nos está permitiendo registrar la actividad cerebral de las neuronas corticales de la cara externa cerebral, solo de la cara externa. Por supuesto que en la cara externa debemos tener el cuidado de reconocer que el sistema nervioso no trabaja de forma aislada. Las neuronas corticales de la cara externa cerebral de cada hemisferio están interconectadas con todas las demás neuronas del sistema nervioso, tanto las corticales mediales como las corticales de la cara basal del cerebro, como con las neuronas subcorticales y de todas las estructuras neurológicas que están, en este caso la amígdala cerebral, que es un regulador de las emociones, están interconectadas todas las neuronas entre sí. Entonces, por ello, es muy importante ser muy cuidadoso a la hora de la lectura de un electroencefalograma y no hacer esas lecturas tan famosas a vuelo de pájaro, perdónenme la expresión, pero es muy frecuente que al revisar un electroencefalograma no lo hacen así, a vuelo de pájaro. Dios mío, si el cerebro nos está diciendo muchas cosas, ¿por qué no somos cuidadosos en leer cada línea cuidadosamente para poder identificar esas diferencias a veces muy sutiles que hay entre las diferentes ondas cerebrales para poder identificar una onda delta, una teta, una alfa y una beta? Y particularmente las ondas beta son las que revisten mucha importancia en los trastornos de la conducta. Entonces, sí, a vuelo de pájaro en esta diapositiva no se ven alteraciones, pero ahorita vamos a ver una donde son muy evidentes y debo decirles que los electroencefalogramas donde las alteraciones no son tan evidentes, para su servidor son aquellos en los que más tiempo me tardo en leer, precisamente para poderme cerciorar si voy a dar un reporte de que ese electroencefalograma tiene o no alguna alteración. Bien, entonces aquí vemos otro electroencefalograma, pero ahora este es en una condición de sueño. Si se fijan, los ritmos que se registran son muy diferentes. Vamos a ver el que sigue. Y aquí está una persona en sueño. Aquí usé una herramienta que se llama mapeo cerebral para colocar justamente donde están las ondas cerebrales de mayor altura y poder de esa manera mostrar, de acuerdo al pictograma o colorama que tenemos del lado derecho, justamente el color rojo es el que muestra la actividad cerebral de mayor voltaje o de mayor intensidad, y el color azul, la actividad cerebral de menor voltaje. Entonces estamos viendo que en la parte central de este cráneo aquí dibujado es donde se ve la mayor actividad cerebral, y en la parte occipital derecha son los focos de mayor actividad, de mayor voltaje. Y justamente en la parte central es donde pudiéramos considerar, sobre todo cuando se está en sueño, es necesario tener presente que las neuronas que están regulando la actividad cerebral son neuronas subcorticales, y por eso vemos esta mancha roja ahí tan intensa en la parte central, que es normal cuando esta tiene una actividad cuyo voltaje no rebasa los 200 microvoltios. Entonces, en el electroencefalograma tengo de mi lado izquierdo una pequeña línea vertical. Si la visualizan, la estoy señalando con el cursor, espero que la estén viendo. Esa línea es el equivalente a 50 microvoltios en el voltaje de la actividad cerebral. Y eso nos permite hacer un análisis de indirecto, por supuesto, con estas ondas cerebrales que se ven aquí más grandes, como cuántas veces cabe esta pequeña línea vertical dentro de esta onda, desde
de punta a punta, desde la parte más alta a la parte más baja. Y si nuestro cálculo visual dice, no, pues fácil pasa de 4 veces, entonces está rebasando los 200 microvoltios. Y si está ocurriendo eso, entonces sí estamos en una condición de una actividad cerebral que está más allá de lo que conocemos como normal y que hay que tomarlo en cuenta para una posible circunstancia de correlación clínica y gabinete en cuanto a la actividad cerebral, para poder discernir o asegurar que si el trastorno de conducta del individuo es o no normal. Aquí ya estaríamos viendo un electroencefalograma que nos muestra una intensidad importante de actividad cerebral fuera de lo normal y que no solo se ubica en esta conexión tálamo-cortical, o por lo menos así lo podemos decir, porque justamente en la parte central del sistema nervioso es donde está el tálamo y de ahí hacia la corteza cerebral. Pero tenemos otro punto de actividad anormal que está en el área occipital derecha, que no debería estar. En sueño solo podemos encontrar actividad intensa en la parte central, pero menor de 200 microvoltios. Si es más de 200, esto ya no es normal. Entonces, es una de las evidencias que nos puede permitir reconocer la necesidad de un esquema terapéutico apropiado para una persona de acuerdo a la condición biológica u orgánica y social que puede estar relacionada con el trastorno de conducta, y aquí hablaríamos entonces de los problemas de depresión, de ansiedad, elementalmente. Bien, este es otro estudio, y aquí estamos viendo justamente lo que he comentado, pero vean ahora cómo la extensión de la actividad cerebral no es nada más central, sino se va también a los lóbulos frontales. Estas imágenes me permiten justamente poderles referir lo que estoy diciendo, porque si no tuviera yo la herramienta esta del mapeo cerebral, pues tendría que remitirme exactamente acá a las líneas de registro que tenemos en cada línea para observar justamente dónde se ven las líneas de mayor altura de punta a punta. Y esto es lo que esta línea que tengo aquí en color rojo está registrando. Pero vean entonces cómo la actividad cerebral no se limita solo a la parte central, está involucrando otras áreas cerebrales. Entonces, en estos casos, es importante que el clínico que está atendiendo estos trastornos lo sepa, porque muchas veces se establecen esquemas terapéuticos que difícilmente dan resultado. Y son los casos que nos hacen llorar porque pues quisiéramos que todo el mundo pudiera tener una buena respuesta terapéutica. Bien, este es otro de los que les he mencionado, son de los trazos electroencefalográficos que a su servidor me ha tocado oportunidad de identificar en estos trastornos de conducta. Y bueno, creo yo que en cuanto a la actividad cerebral nuevamente, les hago ver que es necesario ser muy cuidadosos en este tipo de instrumentos que empleamos para diagnóstico. Es necesario ser muy cuidadosos en su lectura, y el profesional que haga esta lectura de estos estudios es muy importante que sea alguien confiable, porque sí hay quien hace estudios de electroencefalografía solo por el hecho de tener la capacidad económica de comprar el equipo y hace los estudios, pero no tienen la formación profesional apropiada. Entonces, ahí es necesario ser cuidadosos con esos aspectos. Bien, aquí está otro trazo, justamente viendo cómo en las áreas prefrontales vemos un ritmo beta acentuado, permanente. Y luego, el momento que este comando se le pide que cierre los ojos para ver si esto es actividad muscular, porque tenía los ojos abiertos, pero al pedirle que cierre sus ojos, la actividad beta permanece, sobre todo en el área prefrontal derecha. En el área prefrontal izquierda es esta, disminuye de manera importante la actividad beta, mas no así
en el lado derecho. Entonces, esto ya me está confirmando que existe. En este caso, este es un trazo de actividad cerebral en estado de vigilia, es decir, está despierto. Los anteriores que vimos son trazos de actividad cerebral en una condición de sueño. Bien. Este es otro trazo y este también, bueno, aquí debo decir que es en una condición de sueño y también aquí se ve dónde se ubicó ahora, no propiamente en la porción central se ubicó la actividad cerebral anormal, sino que se fue al área frontal, central y anterior. Entonces, por demás, esto ya nos está haciendo ver ese desorden funcional en la actividad cerebral que tiene que ver no nada más con los trastornos de conducta. Estas personitas, su conducta es vital para todas sus funciones mentales y suelen tener también problemas de aprendizaje importantes. Y si son detectados oportunamente, pues tienen buena posibilidad de tener una respuesta terapéutica satisfactoria. Aquí tenemos un trazo de actividad cerebral en estado de despierto y aquí vemos, esto es un brote muy breve de actividad paroxística que la podríamos considerar como actividad epiléptica parcial simple. Y vean dónde está ubicada. Entonces, las personas que están despiertas y tienen este desorden momentáneo que no dura ni siquiera un segundo, aquí de acuerdo a la gráfica, aproximadamente dura entre medio y 3/4 de segundo este brote. Entonces, las sensaciones que se desencadenaron durante este momento tienen que ver con las áreas cerebrales que se están desordenando. Y ahí es donde por eso es importante reconocer cuando tengo sensaciones visuales, qué área de mi cerebro se desordena o qué área de mi cerebro actúa. Con sensaciones visuales hablamos del lóbulo occipital. Con sensaciones auditivas, temporal. Sensaciones somáticas, parietal. Alteraciones del comportamiento, frontal, como estamos viendo aquí. Y esto, bueno, pues finalmente es la resonancia magnética cerebral. Este es un caso extraordinario para su servidor porque fue un pacientito que venía justamente por problemas de comportamiento y al hacer el electroencefalograma encontramos anormalidad y esto me motivó a canalizar para hacer una resonancia y encontramos que había una displasia cerebral importante donde esta área del lóbulo temporal izquierdo no está presente. Es una malformación con la que esta personita nació. Pero sin embargo, a pesar de esta malformación, su cerebro, acá también es pues, parte de esta malformación, desde aquí lo estamos viendo, su cerebro parcialmente, podemos decirlo así, compensó gracias a la estimulación que se le dio en sus esquemas terapéuticos, buscando elementalmente usar la plasticidad cerebral y en última instancia el uso de fármacos para tratar de regular la función cerebral. Recordemos que los fármacos que se administran tienen la intención de buscar el equilibrio de la neuroquímica cerebral y que nuestra neuroquímica cerebral básicamente está sujeta a la interacción entre estimulantes e inhibidores que nuestro propio sistema nervioso produce. Entonces, nuestros neurotransmisores son los encargados de eso y estos neurotransmisores son los que van a estimular la membrana celular de las neuronas para que éstas produzcan sus impulsos nerviosos que regulan las funciones mentales y en este caso particularmente la conducta. Bien, de mi parte sería lo que consideré necesario comentar. Entonces, pues estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Doctor Gabriel Molotla, tiene la palabra. Doctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Una verdadera cátedra, doctor. Muchas gracias. En voz de un especialista, de un experto. Doctor, quería preguntar una cosa y comentar otra. Cuando estábamos en la residencia, en el Instituto de Neurología, nos hacían mucho hincapié que el electroencefalograma sobre todo era para ver paroxismos o no paroxismos. Sin embargo, pues queda claro las alteraciones que puede haber
en diferentes regiones, en diferentes dudas diagnósticas. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Hay algún medicamento que pueda permitirse todavía seguir tomándose antes del estudio electroencefalográfico? Como usted bien sabe, algunos modifican el umbral, las características eléctricas. Es muy raro que a veces los quitemos porque sabemos que puede haber una respuesta pues, del paciente reactiva a la disminución del medicamento, pero también sabemos que pueden interferir. No sé, doctor, si pudiera usted comentar algo al respecto. Y muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Molotza. Un gusto saludarlo. Efectivamente, en cuestión de los medicamentos, cuando el paciente ya tiene tiempo con alguna administración, cualquiera que sea, evidentemente ya hay una interacción neurofarmacológica que modifica los potenciales neuronales. El quitar el medicamento con finalidades de hacer un electroencefalograma realmente no tiene razón de ser cuando es un paciente con tiempo de estar tomando ya el medicamento. La razón es porque ese ordenamiento que se ha dado gracias a la interacción entre el medicamento y la neuroquímica cerebral del paciente se va a desordenar de cómo la conocemos convencionalmente en el comportamiento clínico del paciente, precisamente porque dejamos de darle el medicamento. En esos casos, lo prudente es no retirarlo. Idealmente es importante hacer un estudio de electroencefalografía cuando así se requiera, antes de dar medicamentos, para poder conocer cuál es su condición regulatoria de esa actividad cerebral. Y esa condición regulatoria nos puede orientar de manera importante con respecto a la terapéutica neurofarmacológica que se vaya a considerar en cada caso en particular. Pero eso es cuando hay oportunidad de que el paciente aún no toma medicamentos y se pueden hacer los estudios previamente para conocer cuál es su condición natural, aún con su enfermedad. En los casos en donde se requiere retirar el medicamento, son muy especiales. En lo personal, únicamente aquellos pacientes que tienen actividad paroxística y que se desea saber qué tanto el medicamento está regulando esa actividad paroxística es cuando se retira el medicamento para ver cómo se comporta el cerebro sin el medicamento y compararlo con los registros de la actividad cerebral cuando tenía el medicamento. Pero eso realmente es un concepto clínico que no da mucha utilidad, porque ¿qué caso tendría quitarle el medicamento para ver qué tanto lo regula? En todo caso, me interesaría conocer en la condición de continuidad de su tratamiento, hacer las pruebas electroencefalográficas que me permitan asegurarme que la dosis que está tomando es una dosis adecuada porque durante el registro de la actividad cerebral hubo ausencia de paroxismos. Pero si durante el registro de la actividad cerebral hay presencia de paroxismos y más aún con las pruebas electroencefalográficas se incrementa la actividad paroxística, evidentemente entonces el medicamento no está siendo suficiente. Ese sería el concepto primario, pero también debemos tener presente muchos aspectos clínicos que creo que todos ustedes no me dejarán mentir, que es necesario conocer la concentración sérica de los medicamentos que el paciente trae para poder saber si puedo o no aumentarle medicamentos, porque de otra manera lo voy a someter arbitrariamente a incrementos de medicamentos en los que puedo propiciar la intoxicación del paciente o puedo propiciarle trastornos de otra índole cuando abusando de la neurofarmacología lastimo al hígado. Entonces aquí es necesario estar muy cuidadosos de la homeostasis del paciente para que su salud no se desequilibre solo por el afán de querer controlar una actividad paroxística. Y aquí es importante tener presente, hay actividad paroxística imposible de controlar. Y eso la tenemos que aprender a reconocer
para no caer en el riesgo de intoxicar al paciente y buscar clínicamente la mejor respuesta terapéutica para el paciente. Ese sería mi comentario, doctor Morotla. Maestro Luis Naranjo, tenés la palabra. He visto que últimamente, y es relativamente reciente, digamos los últimos 5 años, que para muchas alteraciones del neurodesarrollo, principalmente trastornos del aprendizaje y TDA, he visto que o que casi de rigor se solicitan estudios de neuroimagen, principalmente electroencefalograma. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que se busca cuando se solicitan estos estudios a per se, ¿no? Muchas veces yo he visto casos, o me platican los padres de los pacientes de que antes de que vayan a la consulta ya les pidieron que venga con un electro, inclusive a veces con hasta resonancias, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en estas alteraciones de neurodesarrollo, o para qué finalidad tendría el hacer previo estos estudios en estas alteraciones? Muy bien. Bueno, la actividad cerebral está ya perfectamente conocida, cómo es que se va dando de acuerdo a cómo el ser humano se va desarrollando. Entonces, esa actividad cerebral en las etapas iniciales de la vida podemos considerar que nos permite identificar si los ritmos de la actividad cerebral no se están presentando como debería ser de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, ahí estaríamos hablando de un desorden del desarrollo funcional neurofisiológico, que obviamente lo vemos en un electroencefalograma, precisamente por las diferentes ondas cerebrales que se registran. Cuando estos desórdenes son de magnitud importante, es cuando está justificado el sugerir la realización de un estudio de imagen, específicamente en este caso, resonancia magnética cerebral, tanto simple como contrastada. La razón es una razón importante que debemos tener presente en estos estudios de imagen es que desafortunadamente tienen una limitación técnica. Toda lesión cerebral cuyo tamaño sea menor a 1 centímetro de diámetro no se va a ver en la resonancia. Y entonces esto hace que con toda razón, con toda justificación, el radiólogo emite un dictamen sin observación de anormalidades en la estructura cerebral, aún teniendo un electroencefalograma anormal. Entonces recordemos que el electroencefalograma nos permite conocer cómo funciona la corteza cerebral y la resonancia nos permite ver la estructura cerebral. Son dos cosas totalmente diferentes, pero complementarias, muy importantes unas con las otras. Aquí, de primera instancia, yo sugiero siempre que primero sea el electroencefalograma. Y si este muestra alteraciones de importancia, entonces ya nos vamos a los estudios de imagen. Si el electroencefalograma no muestra alteraciones o muestra un cerebro normal, ya no hay necesidad de hacerle más estudios neurológicos. Tendrá que quedar en manos de su clínico, psicólogo o psiquiatra para su manejo en cuanto a trastornos de la conducta. Pero si el cerebro tiene un desorden, entonces sí, vámonos a ver qué tiene la estructura. Si son lesiones mayores a 1 centímetro de diámetro, las vamos a ver. Si no, no. Aquí debemos recordar entonces que los mecanismos neurológicos de desarrollo pueden propiciar alteraciones o trastornos en la migración neuronal. Y nuestras neuronas, desafortunadamente, por su tamaño microscópico, no las podemos ver en un estudio de resonancia en forma así. Y de hecho, pues no hay avances tecnológicos todavía que nos permitan ver las neuronas en vivo y sin lastimarlas para poder identificar cómo funcionan, salvo los estudios funcionales de imagenología que hay, pero no son tan específicos de unas cuantas neuronas. Regularmente, estos estudios funcionales de imagenología, la tomografía por positrones, por ejemplo, son estudios funcionales radiológicos, permite ver el funcionamiento de áreas en lo general, no de áreas así pequeñitas. Pero entonces, concluyendo,
El electroencefalograma nos va a permitir identificar si hay o no un desorden en la función cerebral propia de la edad del sujeto. Y la resonancia magnética nos va a permitir conocer si hay o no una alteración en la estructura cerebral. Podría ser lo que dije hace rato, una displasia cerebral. Por la razón que sea, por cualquier adversidad que se hubiera presentado durante la gestación, o también por alguna alteración heredofamiliar. Recordemos que hay alteraciones neurológicas que se heredan en cuanto a la forma del sistema nervioso. Ese era mi comentario. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Naranjo. Y bueno, pues yo creo que de esta manera vamos a concluir con esta sesión académica. Agradecemos mucho, doctor Alejandro Ríos Valles, compartir su experiencia acumulada a través de los años. Reciba también un cordial saludo de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, directora general del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, y de nuestro director de Desarrollo Institucional, el doctor Gabriel Molotla de León.